saluda Joseph Sales Sales y una vez más les doy la más cordial bienvenida a este su canal, Joseph te cuenta la historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca del origen de un nombre, uno de los nombres más populares en México. Tanto a niñas como a niños se les pone por igual. Me refiero nada más y nada menos que al nombre de Guadalupe. Pero, ¿cuál es el nombre real de este nombre? La gran mayoría de los mexicanos tienen la creencia de que el nombre proviene de la Virgen homónima que se apareció en el Tepeyac, allá por el año de 1531. Pero la realidad es que el nombre proviene de la expresión árabe Wad al-Luben, que significa el río oculto. Para poder iniciar a esta pequeña explicación, tenemos que trasladarnos en el tiempo, allá por el siglo XIV, hasta Extremadura, España, para poder comenzar a contar esta historia. Ya instalados del otro lado del Atlántico en ese siglo XIV, mucho antes de la llegada de los españoles a América, es cuando comienza esta historia. Cuenta esa historia o la leyenda que cierto día un vaquero que se llamaba Gil Cordero se encontraba caminando por las montañas, en las inmediaciones del río Guadalupe. Una vaca se le perdió y él fue en su búsqueda. Llegó a la ribera del río Guadalupe y ahí encontró su vaca, pero su vaca estaba muerta. Cuando se dio cuenta de que no podía regresar con el animal, se dispuso a sacar un cuchillo para cortar la piel, y cuando se disponía a hacerlo, fue testigo de una aparición luminosa. Esta aparición luminosa se presentó ante él como la Virgen María. En aquel momento la vaca cobró vida y se reincorporó. La Virgen le pidió que excavara justo donde había estado la vaca y que ahí habría de encontrar una figurilla de ella misma y que quería que ahí le erigieran una capilla. Gil Cordero se dirigió de inmediato al pueblo y fue a decírselo a los sacerdotes, pero estos no le creyeron. Enseguida se dirigió decepcionado a su casa y allí se dio cuenta que su esposa se encontraba desconsolada porque su hijo había muerto. Enseguida recordó la imagen luminosa, esa aparición de la Virgen María, y se puso a rezar recordando cómo la vaca había recobrado la vida y su hijo volvió a la vida también. Esta fue la manera como los sacerdotes de su pueblo le creyeron y acudieron todos juntos al lugar, se pusieron a excavar donde la aparición había dicho y efectivamente encontraron una figurilla de la Virgen que se encontraba en un lecho de mármol, subterráneo por supuesto. Erigieron una capilla y desde entonces se convirtió en un lugar de peregrinación. Es importante que mencionar que el mismo rey de España se dio cuenta de esta historia, de esta leyenda, y él mismo acudió al lugar y ordenó que se construyera una capilla mucho más decente. El mismísimo Cristóbal Colón era devoto a esta advocación de María, que era la Virgen de Guadalupe, e inclusive se reunió en la capilla o en el monasterio de Guadalupe con los reyes católicos previo a sus viajes que habrían de concluir en su llegada al continente americano. Inclusive una de las islas que Colón dijo haber descubierto en las Antillas o en el Caribe fue bautizada por él mismo como Guadalupe. Pero entonces, si el nombre de Guadalupe es árabe, ni siquiera tampoco es ibérico o español como tal, ¿por qué los mexicanos lo hemos hecho tan propio? Tiene una explicación. Cuando los conquistadores llegaron a lo que hoy es México, traían consigo la fe en la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Inclusive el mismo Cortés era devoto de ella. En los primeros años de primero la conquista y luego el virreinato y el proceso de evangelización, ellos no pudieron definitivamente establecer un culto como tal de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en la Nueva España. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que en el año de 1531 cuenta el Mical Mopogua, que en náhuatl quiere decir el gran relato, que en ese año de 1531 hubo una aparición
una aparición de una mujer que dijo ser la Virgen María y que se presentó ante el indio o indígena Juan Diego con el nombre de Cuatlaxopeu, que en náhuatl quiere decir la que aplasta la serpiente. Muy probablemente es a partir de este momento en el cual los evangelizadores, los frailes, ven parecido el nombre de Guadalupe con ese nombre de Cuatlaxopeu y deciden hacer esa fusión del nombre, logrando de esta forma establecer, si no bien la fe en la advocación de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, sí en la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Entonces ahí está el origen del nombre de Guadalupe, que no es mexicano, no es náhuatl, ni siquiera es español ni ibérico, sino que realmente es un nombre árabe, que repito, quiere decir el río oculto. Así que pues bueno, ya sabemos ahora que no es un nombre que sea tan propio de los mexicanos, a pesar de que es uno de los nombres que más se utilizan cuando llega el momento de decidir cómo se van a llamar los niños y las niñas de nuestro país. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe del Tepeyac es representativa para una gran cantidad de mexicanos, tanto en el país como en el extranjero.